Alemania recibió alertas sobre el presunto atacante de Magdeburgo hacía un año. Arabia Saudita había advertido sobre la peligrosidad del médico de 50 años que el viernes mató a 5 personas e hirió a más de 200 en un arrollamiento múltiple en un mercado de Navidad. ¿Se pudo evitar esta tragedia? El gobierno está bajo escrutinio tras el atentado que vuelve a enlutar las fiestas en este país. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Magdeburgo llora a sus víctimas 48 horas después de un ataque del que todavía no se conocen con certeza las motivaciones. Tendremos detalles en breve. También el ministro de Exteriores turco se reúne en Damasco con los nuevos líderes de Siria que derrocaron hace 2 semanas la dictadura de Bashar al-Assad. Pero ¿son los rebeldes islamistas garantía de estabilidad para el país? Lo analizaremos enseguida con un experto desde Qatar. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. En Alemania, el presunto autor del atentado en un mercado navideño de Magdeburgo ha sido imputado con 5 cargos de asesinato y 200 de intento de asesinato. El sospechoso, un saudí psiquiatra de profesión, tenía un perfil atípico. Se declaraba el crítico más agresivo del Islam y ya había sido condenado en 2013 por amenazas. Las autoridades, sin embargo, no vieron ningún peligro real. Mientras tanto, las pesquisas continúan en Magdeburgo y los habitantes siguen intentando asimilar lo ocurrido. La tristeza acampa aquí a su antojo. Los ciudadanos lloran a las víctimas en Magdeburgo. El pasado viernes muchos acudieron a un mercado de Navidad para festejar con familiares y amigos la temporada navideña. De repente un auto irrumpió entre la multitud, arrollando a los asistentes. Me siento muy triste. Estas Navidades no serán alegres en absoluto. Por suerte, ninguno de mis familiares o de mis amigos fueron afectados. Pero me siento realmente triste por las familias que perdieron a alguien o que tienen algún herido. Aquí vemos a la policía llevando al presunto autor del ataque, Taleb A, al tribunal. Por lo pronto, permanecerá bajo custodia, acusado de asesinato. Taleb A es ciudadano saudita, pero vive en Alemania desde hace más de una década. El ataque ha avivado las tensiones en torno al controvertido asunto de la inmigración. En la noche del sábado, una manifestación de la extrema derecha exigió la deportación de inmigrantes. Esto ocurre a pesar de que informes de prensa sugieren que el detenido se ha manifestado en las redes sociales como simpatizante del partido de derechas AfD. Está claro que este es un tema que tratarán de utilizar tanto los populistas de derecha como de izquierda en vísperas de las elecciones federales del 23 de febrero del próximo año en Alemania, a pesar de ser él un simpatizante de AfD. La misma AfD hará de esto una causa de la que tratarán de abusar. Por eso los partidos que llamamos del espectro democrático, los que no quieren acabar con la democracia y la libertad en Alemania, a diferencia de otros partidos, tienen que unirse y analizar honestamente qué fallos permitieron que se produjera este atentado. Y mientras continúa el debate, quienes perdieron a seres queridos buscan respuestas sobre cómo fue posible que pasara algo así. En Alemania se ha publicado una nueva encuesta electoral. Cuando a los encuestados se les pregunta que por quién votarían para canciller, Alice Weidel, la candidata del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, surge como favorita, superando a Friedrich Merz, candidato conservador. Sin embargo, la pregunta más relevante sobre la intención de voto a partidos no arroja grandes variaciones. La unión de cristiano-demócratas y social-cristianos continúa adelante con el 32%, mientras siguen AfD con 20% y los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz con 16%. Las elecciones se celebrarán, recordemos, el 23 de febrero. La encuesta se realizó antes del atropello masivo del viernes en Magdeburgo, que dejó 5 muertos. Y para analizar las implicaciones de esta encuesta, recibimos en el programa al politólogo Franco de Ledone, que nos acompaña desde Würzburgo, aquí en Alemania. Un gusto saludarte, Franco. Esta encuesta se publica ahora, pero fue hecha antes de que el atentado tuviera lugar el viernes pasado. ¿Cómo impactará lo ocurrido en la campaña electoral de cara a las elecciones del 23 de febrero?
¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, lo que hay que decir es que en Alemania no se vota directamente al canciller. Eso quiere decir que esta encuesta da una referencia de cómo está la situación, pero no significa que el que gane o el que obtenga algún tipo de votos tenga que ver con eso, ¿no? La elección es, en primer lugar, a los partidos políticos que forman el Parlamento. Más allá de eso, y yendo a tu pregunta, faltan 2 meses para las elecciones, que son el 23 de febrero. Esto quiere decir que pueden pasar muchas cosas, especialmente en esta fase de la campaña, que acá se conoce como la fase caliente de la campaña. Seguramente la ultraderecha intentará aprovechar esta situación, pero lo que hemos visto hasta ahora y lo que ustedes mismos han dicho en el informe indica que no van a poder llevarlo al discurso que más le conviene, ¿no? Y en este sentido, seguramente tendrán dificultades para conseguir eso. Más allá de eso, es un partido que sabe aprovechar el descontento, puede que sume algunos puntos extra y esto puede perjudicar al resto de los partidos de oposición que reciban seguramente votos de los descontentos respecto del gobierno federal, que actualmente tiene un problema de popularidad, ¿no? Tú lo decías, en Alemania no se vota directamente por el canciller, sino por los partidos. Y por eso entonces te pregunto, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, cuando se le pregunta a los encuestados que por quién votarían para canciller, la ventaja es para la candidata ultraderechista. ¿Qué tanto peso tiene esto entonces en el mapa electoral alemán? Bueno, este tiene un peso relevante, depende desde dónde se lo mire, ¿no? Estamos, por ejemplo, si miramos dónde la ultraderecha tiene más potencia, lo vemos en el este del país, ¿no? Y en ese lugar, de los 60 millones de personas habilitadas para votar, viven aproximadamente 10 millones. Esto quiere decir menos del 20%, con lo cual una gran elección de alternativa para Alemania en esa región donde es muy fuerte, igualmente no modificaría enormemente la situación. Y más allá de esto, la formación de gobierno posterior no es como en un presidencialismo, no es como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún país de Latinoamérica, sino que depende de la conformación de mayorías en el Parlamento. Esto quiere decir que aunque el partido de Alternativa para Alemania logre una elección con un resultado muy alto, por ejemplo, 20 o 25%, igualmente no formaría gobierno porque ningún partido está dispuesto a coalicionar con ella y a formar gobierno con ella. Esto quiere decir que ese partido, más allá de esa elección y del impacto político que generaría, no tiene chances actualmente en Alemania de llegar al gobierno. Pues acelera la campaña electoral en Alemania. Lo conversábamos con Franco de Ledone, politólogo desde Wurzburgo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y cambiamos de tema. El nuevo líder de Siria, Ahmed al-Shara, recibió este domingo en Damasco al ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. El jefe de facto de Siria aseguró que las distintas facciones que lucharon para derrocar al régimen de Bashar al-Assad irán anunciando progresivamente su disolución. Entre estas facciones se encuentran el Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, pero también están las Fuerzas Democráticas Sirias, integradas por combatientes kurdos sirios, a quienes Turquía considera rivales. No permitiremos de ninguna manera que haya armas fuera del control del Estado, ya sean de facciones revolucionarias o de facciones presentes en la zona de las fuerzas democráticas sirias. La falta de control de las armas lleva a la inestabilidad de un país. Más temprano conversé con Luciano Zácara, investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Le pregunté cómo logrará el liderazgo rebelde sirio unificar las distintas facciones que cohabitan en el país, algunas de las cuales se han incluso enfrentado entre ellas en los días recientes. Bueno, hay que ver cómo se está negociando. Lo interesante de este nuevo gobierno interino es que está negociando con todos, es que está incluyendo a todos, es que está negociando e incluso reuniéndose con líderes europeos, con líderes regionales, está tratando de ser inclusivo. Estos mensajes son en principio positivos, no están dejando fuera a nadie, no están discriminando a nadie en principio. El hecho de que se haya nombrado también a una mujer a cargo de la oficina de los asuntos de la mujer también son señales de que este gobierno está tratando de ser inclusivo con el tema de género también, o por lo menos con el tema de los derechos de las mujeres, que son determinadas preocupaciones que a Occidente le molestan, pero también ha dejado claro el nuevo líder de Siria de que en realidad no le interesa complacer a los países occidentales, sino que tiene que en realidad convencer a la población siria. Y para convencer a la población siria tiene que demostrar que quiere incluir a todos estos grupos y a todas estas facciones sin que nadie corra
peligro, por lo menos que su existencia o su supervivencia física corra peligro. Por ahora, estas señales son positivas. Vamos a ver en los próximos días cómo se va desarrollando esto, pero el hecho de que haya conversaciones con otros gobiernos y que, si bien Turquía y otros países están expresando sus preocupaciones y sus exigencias, por ahora no está habiendo puntos tan negativos como para que se rompan las negociaciones internas y las conversaciones con los actores regionales también. Era Luciano Zácara, investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Nos quedamos en Medio Oriente, pero nos vamos a Gaza. Y es que vuelven a crecer las esperanzas de un alto el fuego después de que Hamás y otros grupos militantes palestinos afirmaran estar, citamos, más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo con Israel. Todo ello después de que la semana pasada se reanudaran las conversaciones a través de un grupo de mediadores. Pero entre tanto, en el enclave, los combates continúan y se han confirmado la muerte de más de 32 personas en los últimos días, esto de acuerdo con cifras de las autoridades palestinas controladas por la organización islamista Hamás. Una escena recurrente en Gaza, que muchos esperan que pronto deje de repetirse tras más de un año de guerra. Residentes de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, buscan sobrevivientes tras un ataque aéreo nocturno. Sabiendo que Hamás e Israel han vuelto a entablar conversaciones, los palestinos quieren creer que esta vez sí habrá un avance que ponga fin a su sufrimiento. La gente escucha las noticias y es como una suerte de anestesia. Quieren creer cualquier cosa que les dé esperanza. Pero aquí, en tierra, la matanza continúa y los ataques afectan a los civiles, sobre todo a los niños. Estamos sufriendo y lidiando con varias crisis al mismo tiempo. Perdemos a seres queridos todos los días. Yo rezo para que pronto haya una tregua y una solución que nos permita vivir una vida digna, en vez de morir en la miseria. Muchos gazatíes que resisten un segundo invierno lejos de sus hogares anhelan una rápida solución. Los trabajadores humanitarios afirman que las mantas y la ropa de abrigo escasean, que no hay leña suficiente y que las carpas se están desgastando a la intemperie. Nuestras sábanas son muy finas, no calientan suficiente. Sentimos la humedad del suelo, el frío nos está matando. Nos levantamos helados por las mañanas. ¿Sabe lo que se siente? Tiritamos tanto de frío. Pero hay un grupo que, al menos este fin de semana, ha tenido un poco de alegría. La minoría cristiana de Gaza celebró una misa prenavideña, después de que Israel concediera al patriarca latino de Jerusalén permiso para entrar al territorio. Los gazatíes de todas las religiones oran para que el año nuevo les traiga finalmente la paz. Nos vamos ahora a América Latina. En Guatemala, las autoridades rescataron a 160 menores de edad presuntamente víctimas de abuso en una comunidad de secta judía ultraortodoxa llamada Lectajor. El rescate en la localidad de Oratorio, a unos 100 kilómetros de la capital, tuvo lugar como parte de un operativo contra la trata de personas, esto según informaciones de la Fiscalía. También fueron halladas algunas osamentas. La secta estaba siendo investigada por denuncias de abusos, matrimonios forzados y embarazos de adolescentes. En noviembre, 4 menores escaparon y relataron las condiciones en las que se encontraban. En un comunicado, la comunidad judía de Guatemala se desligó del grupo y expresó su respaldo a las autoridades. Y en Panamá, el presidente José Raúl Mulino afirmó este domingo que el canal interoceánico es panameño y lo seguirá siendo. Esto como respuesta al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con exigir su devolución. Trump calificó de injustas las tarifas que se exigen a los buques estadounidenses en el canal y amenazó con exigir que Washington retome el control de la importante vía marítima si eso no cambia. El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta 1999, cuando lo traspasó al Estado panameño. Así había sido establecido en los tratados Torrijos-Carter, firmado en 1977 en Washington. Escuchemos las declaraciones del presidente panameño José Raúl Mulino. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Por su sintonía y confianza, gracias.
Yo me despido. Hasta pronto. Johan Ramírez.